Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y les invito a hacerlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, su capítulo número 1, y vamos a darle lectura de los versículos del 6 al 10. Primer carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, versículos del 6 al 10. Convenidos, amada Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, para poderte dar gracias, Padre, por todo lo que haces por nuestras vidas, para poderte dar gracias por la grande salvación que tú proviste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias también por darnos la oportunidad de podernos reunir libremente, Señor, y también, Padre, para darte la honra y la gloria y alabarte, Señor, a través de los cantos espirituales, Señor. También ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Dios. Pedimos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, pues reconocemos que tú eres quien a través de tu Santo Espíritu nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Dios de la gloria, a ser oidores y hacedores de tu Sagrada Escritura todos los días de nuestra vida, hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. En el nombre de nuestro Señor te lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar su asiento, amada Iglesia? Fe, amor y esperanza son virtudes que refleja la Iglesia de Dios. Fe, amor y esperanza son virtudes posibles por el Espíritu Santo. Y la fe, el amor y la esperanza impactan al mundo entero. Es el testimonio que la palabra de Dios nos ha dejado respecto a la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo, en el versículo 3 de este capítulo, daba gracias a Dios siempre en sus oraciones porque recordaba la obra de la fe de los tesalonicenses, recordaba el trabajo del amor en la iglesia en Tesalónica y recordaba y hacía memoria constantemente en sus oraciones de la constancia, de la esperanza de los creyentes en Tesalónica en Cristo Jesús. Fe, amor y esperanza son virtudes que van a impactar e impactarán al mundo entero, porque son virtudes que tienen su origen en Dios. La fe, el amor y la esperanza son posibles por Dios,
porque tienen su origen en Él, es lo que nos dice el versículo. Vamos a leer el 6 y el 7. Nos vamos a basar más en el versículo 7, pero quiero ver el contexto que se encuentra en el versículo 6. Dice la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los hermanos en Tesalónica nos dice el versículo 6 que ellos fueron imitadores del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silas. Y ellos fueron imitadores de la fe, del amor y de la esperanza que mostraban el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, que a su vez, dice la misma palabra, eran imitadores del Señor Jesucristo, porque la fe, el amor y la esperanza tienen su origen en Dios. Es una fe que impactará al mundo entero porque no es una fe ordinaria, es una fe extraordinaria, una fe inquebrantable, una fe que aún en medio de gran oposición, rechazo, amenazas y persecución se mantiene inamovible. Y el ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Su fe, su esperanza y su confianza nunca declinaron ante el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra. El Señor Jesucristo se mantuvo firme, su fe fue inquebrantable hasta el último momento, y su fe y su confianza siguen siendo inquebrantables a la diestra de Dios el Padre. El amor es inigualable, porque es un amor que se demuestra y se demostró dándose a sí mismo para salvar de la muerte a los que estábamos perdidos. Es un amor inigualable. Nadie podrá dar su vida en rescate siquiera por una sola persona. Usted podrá decir, sí, hay quienes mueren por personas, sí, pero únicamente mueren por salvar su vida física. Pero nadie podrá morir por otro para salvarlo de la ira venidera. El único que pudo morir para salvar a los hombres y mujeres de la ira venidera es Jesucristo, el Hijo de Dios, y ese amor es inigualable. Él no tenía necesidad para venir aquí a la tierra, mas sin embargo lo hizo por amor a usted y a mí y a todo aquel que crea en Él. Es una fe, un amor y una esperanza gloriosa, manifestada o revelada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo murió conforme a las Escrituras, y los apóstoles, cuando murió el Señor, ellos regresaron a realizar sus tareas ordinarias. Con la muerte del Señor Jesucristo, ellos creyeron que todo estaba terminado, que todo había acabado, que ellos tenían que volver a ser las mismas personas. Mas sin embargo, el Señor resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras, y se presentó delante de ellos y los mandó a hacer una tarea extraordinaria, basados en la fe, el amor y la esperanza que tienen su origen en Él. Porque los apóstoles y todos aquellos que creemos en el Señor nunca volvemos a ser los mismos. Porque esa fe inquebrantable, ese amor inigualable y esa esperanza gloriosa llenan nuestras vidas y nos permiten vivir una vida diferente todos los días de ella en la tierra. Todo creyente
debería de ser como los de Tesalónica. Deberíamos de ser ejemplo de fe, ejemplo de amor y ejemplo de esperanza. Mas sin embargo, tal vez no lo somos. Tal vez no creemos como deberíamos creer. Tal vez no amamos como deberíamos amar. Y tal vez nuestra esperanza cada vez se va esfumando. Pero recordemos que estas tres virtudes tienen su origen en Dios. Por lo tanto, cuando no creemos como debemos creer, cuando no amamos como debemos amar y cuando nuestra esperanza se hace como tinieblas, cuando nuestra esperanza se empieza a esfumar en medio de un mundo tan lleno de maldad, tenemos que venir e ir al origen de estas virtudes, que es Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos da la capacidad de poder creer, de poder amar y de poder esperar en Dios, sea cual sea nuestra situación. Debemos aprender a apartarnos más de las obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, idolatrías, adulterios, fornicaciones, porque todo ello no hace más que contristar al Espíritu Santo. Es por ello que usted y yo no creemos como debemos creer. Es por ello que usted y yo no amamos como debemos amar. Y es por ello que usted y yo, nuestra esperanza se desvanece cada día más. Pero debemos venir al Señor, debemos buscar el fruto de su Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque si estas cosas están en nosotros, harán una fe inquebrantable, un amor inigualable y una esperanza gloriosa. Porque estas virtudes tienen su origen en Dios. Cuando estas virtudes estén en nosotros, impactarán al mundo entero. ¿Y cómo pueden impactar estas virtudes al mundo entero? El versículo 7 nos dice que los hermanos de Tesalónica fueron ejemplo a los de Macedonia y de Acaya. No solamente fueron en su región o en su país, su fe, su amor y su esperanza se extendió a otros países, porque la verdadera fe, el verdadero amor y la verdadera esperanza son virtudes que hablan por sí mismas. Nosotros podemos hablar de la fe, pero si nosotros demostramos fe, nuestra fe hablará más por nuestras obras que por nuestras palabras. Es lo que pasaba con los hermanos en Tesalónica. Versículo número 8. Dice la palabra del Señor: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una fe practicada, un amor demostrado y una esperanza segura hablan más que 1000 palabras. Y eso ha sido una constante en todo el pueblo de Dios, antes de Cristo y después de Cristo. La fe, el amor y la esperanza ha sido siempre manifiesta en el pueblo de Dios, porque Dios es el mismo, Él es inmutable, Él no cambia, Él permanece desde el principio al fin, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no cambia. La fe, el amor y la esperanza impactarán al mundo entero. La fe, el amor y la esperanza de Ananías,
Misael y Azarías hablaron por sí mismas al mundo entero de aquel imperio babilónico sobre el cual reinaba Nabucodonosor. ¿Qué dice? Vamos a leer Daniel, capítulo 3, versículo 17. La fe, el amor y la esperanza van a impactar al mundo entero y hablan por sí mismas. Ese ejemplo se ha dejado desde antes de Cristo y después de Cristo, porque la fe, el amor y la esperanza son virtudes de Dios que se encuentran en su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo venía sobre los hombres un momento, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo no viene un momento sobre los creyentes, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Estos hebreos tenían su amor y su servicio sobre todas las cosas estaban en Dios, porque dice el versículo: he aquí nuestro Dios. Ciertamente Ananías, Misael y Azarías servían al rey Nabucodonosor, porque ellos tenían puestos dentro del gobierno de este rey, pero su amor incondicional y su servicio estaban completamente rendidos a Dios, porque Ananías, Misael y Azarías amaban a Dios, lo amaban más que al rey Nabucodonosor, lo amaban más que a cualquier posesión terrenal y lo amaban más que a sus propias vidas. Ellos estuvieron dispuestos a ir a un horno de fuego encendido 7 veces más de lo normal porque amaban a Dios y porque confiaban en Él. Dice el versículo: a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos estaban seguros de en quién estaban creyendo. Su fe era inquebrantable. No importaba que el rey Nabucodonosor les dijera: desde este momento los he quitado de sus puestos, les he quitado todas sus posesiones y están a punto de morir. Su fe fue inquebrantable. No importó que los quitaran de sus puestos, no importó que les quitaran sus posesiones materiales, no importaba que les quitaran la misma vida, porque sabían que su vida estaba segura en Dios, porque el Espíritu Santo nos permite tener una fe inquebrantable. Y la esperanza de Ananías fue una esperanza gloriosa, porque ellos vivieron. Ni siquiera olor a quemado tenía su cabello, ni siquiera sus ropas sufrieron algún desgaste. Ellos permanecieron en pie. La esperanza de Ananías, Misael y Azarías fue gloriosa. Dios preservó su vida del horno de fuego. Daniel 3:27. Dios recompensa a aquellos que creen en Él. Y esta fe inquebrantable únicamente es posible a través del Espíritu Santo. Cuando usted dude de algo, venga a Dios. Cuando usted tenga dudas de su fe, de qué va a pasar con mi trabajo, de qué va a pasar con mi vida, de qué va a pasar con mis recursos materiales, usted vaya a Dios y su fe será inquebrantable. El ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. Dios preservó su vida
ni un cabello de ellos se quemó, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amados hermanos, Dios preserva la vida de aquellos que creen en Él. Recuerden que la iglesia en Tesalónica recibió la palabra en medio de gran oposición. Había oposición. Nunca recibir la palabra de Dios se recibe placenteramente. De alguna u otra manera tendremos oposición cuando recibimos la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra fe será inquebrantable, nuestro amor será inigualable y nuestra esperanza será gloriosa. Y estas tres virtudes impactarán al mundo entero. Tal vez usted no se dé cuenta, pero estas virtudes hablarán por sí mismas. Y esto pasó con estos hebreos. El rey Nabucodonosor hizo un edicto que se extendía a todo su imperio. Daniel 3, 28 y 29. Dice la palabra del Señor así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. La fe que tiene su origen en Dios va a impactar al mundo entero. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero cuando usted demuestra su fe en Dios, está impactando a otra persona, que ésta a su vez le impactará a otra, y será una cadena que irá de aumento en aumento. Solo que nuestra fe tiene que estar fundada y afirmada en Dios, porque esta fe no solamente se vio en el Antiguo Testamento, sino que también está presente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y esta fe, este amor y esta esperanza hablan por sí mismas. Y hablaron, hablan y hablarán, no solamente a través del autor de estas virtudes, sino también a través de todos los que creemos en Él. Y un ejemplo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una fe inquebrantable. El apóstol Pablo tuvo un amor inigualable. El apóstol Pablo tuvo una esperanza gloriosa. Él amaba de tal manera que escribió a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entregó su vida al servicio de Dios, porque el apóstol Pablo tenía su confianza y su esperanza firmes en Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo está en todos aquellos que hemos creído en Él. Solamente busquemos su presencia. El apóstol Pablo demostró su amor. El apóstol Pablo demostraba su confianza aún en medio de gran oposición. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero,
llegó a la ciudad de Filipos. Y en Filipos, por predicar el evangelio, fue perseguido, fue azotado y fue encarcelado. Pero aún en la cárcel, cuando un guardia estaba desesperado y no sabía qué hacer y estaba a punto de quitarse la vida, Pablo le dijo: no lo hagas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe, el amor y la esperanza inquebrantables son las que nos permiten, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más adversos de nuestra vida, tener firmeza de que Dios está con nosotros y de que nuestra vida está segura en sus manos. No importa que estemos en la cárcel, no importa que estemos en la calle, no importa que seamos azotados, no importa que seamos perseguidos, nuestra fe será inquebrantable si nosotros permanecemos en Él. Esta es la fe de la cual nos da testimonio la palabra de Dios. El apóstol Pablo creía, confiaba en que él era justificado por la fe en Dios. Y eso traía tranquilidad a su vida, eso traía una paz interior, una esperanza gloriosa. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. El apóstol Pablo creía en Dios y él sabía que él estaba justificado por la fe, y esto le permitía tener una esperanza gloriosa en el Dios vivo y verdadero. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuán importante, amada iglesia del Señor, amado hermano, amada hermana, es tener esta seguridad de nuestra salvación. Nosotros no tendríamos por qué tener miedo a las cosas que suceden. Nosotros debemos estar seguros de que nuestra vida le pertenece a Dios. Mas, sin embargo, ¿van a venir miedos a nuestras vidas? Sí, hermanos amados. Ya lo vimos, el apóstol Pablo, que tenía una fe inquebrantable, un amor inigualable y una esperanza gloriosa, tuvo miedo en algún momento del ministerio de su vida. De hecho, cuando él escribió esta carta y estaba en Corinto, él pasó por esa etapa donde Dios le dijo: no calles, sino habla, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Van a venir miedo a nuestras vidas? Sí. ¿Van a venir momentos de angustia? También. Pero ahí es cuando tenemos que sumergirnos, meternos en la presencia de Dios, para que nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza permanezcan firmes en Dios y podamos ser ejemplo para los demás creyentes. La fe, el amor y la esperanza que el apóstol Pablo mostró, lo tenemos registrado a lo largo de sus 13 epístolas que él escribió. Lo tenemos registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra parte de la vida del apóstol Pablo. Lo tenemos registrado y lo registró Pedro en su segunda carta, donde habla un poco de este siervo de Dios. Y eso sigue hablando al mundo entero. Le sigue hablando a usted y a mí cada vez que leemos la palabra de Dios. Y la fe, el amor y la esperanza de los hermanos en Tesalónica sigue hablando al mundo entero y seguirá hablando, porque está registrado en la palabra de Dios. Así usted, si permanece firme también su amor, su fe y su esperanza
hablará al mundo entero, aunque tal vez usted no lo sepa. El apóstol Pablo tal vez no se imaginaba cómo iba a trascender la obra que él hizo. Los hermanos en Tesalónica ni se imaginaban que algún día la iglesia de Dios en el siglo XXI estaría hablando de estas virtudes que se presentaron en esta iglesia. Por eso usted manténgase firme en la fe, el amor y la esperanza. Porque estas virtudes que tienen su origen en Dios no solamente hablarán al mundo entero, sino que transforman vidas completas. Versículos 9 y 10. Estas virtudes transforman vidas, dice la palabra del Señor, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, cuando estas virtudes vienen a nosotros, transforman nuestra vida, porque nos permiten entender lo ilusorio de una esperanza no fundada en Jesucristo. Cualquier esperanza que no está fundada en Jesucristo es ilusoria, es pasajera, no tiene fundamento y no permanece, porque dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los hermanos en Tesalónica se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, porque creyeron a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de poder creer. ¿Sabe que usted no cree porque yo hable o porque otros hermanos prediquen la palabra? Usted y yo creemos por gracia y por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que le convence a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio. No importa cuán bonito hablemos, no importa si alguien es muy elocuente, el único que nos convence es el Espíritu Santo. Y Él nos permite darnos cuenta de lo ilusorias que son las esperanzas no fundadas en Jesucristo. No importa cuántas buenas obras usted haga, no importa cuánto usted crea en un santo, no importa cuán bueno moralmente usted se crea. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nadie se salva. No hay mérito por el cual usted y yo podamos ser salvos. Hay personas que donan empresas completas. Hoy me comentaba mi esposa que creo una persona donó un hospital completo por esto de la pandemia, que nada más esperan que el gobierno sea quien lo llene de instrumentos. Imagínense, donar un hospital completo es muchísimo dinero, pero ni siquiera donar un país completo nos puede salvar. Ni siquiera creernos las personas moralmente más buenas nos puede salvar, porque todos hemos pecado. Y el pecado nos mantiene alejados de Dios. Y esto es lo maravilloso, que la fe, el amor y la esperanza fundadas en Jesucristo nos hacen verdaderamente libres de la ira de Dios. Nos dan la capacidad de poder presentarnos justificados delante del Dios
vivo y verdadero. Y esto ahora sí nos permite hacer buenas obras, nos permite creer en el único que santifica, nos permite tratar de vivir una vida moralmente lo mejor posible. Y todo esto no para ser salvos, sino todo esto porque somos salvos. Usted y yo no hacemos obras por querer ser salvos. Usted y yo hacemos buenas obras porque somos salvos. Y esto es lo maravilloso, que el Espíritu Santo a través de la fe, el amor y la esperanza transforma nuestras vidas. Nos permite volvernos de lo que no es Dios al Dios verdadero y servirle a Él con todo nuestro ser. Fue lo que pasó con los hermanos en Tesalónica. Y no solo eso, sino que también nos permite tener una esperanza verdadera. Una esperanza que tiene su principio y su fin en el cielo. Porque el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. La iglesia de Dios espera a Jesucristo descender de los cielos, porque Él tuvo su origen en el cielo, Él vino a la tierra, regresó al cielo y volverá por su iglesia para llevarlos y enjugar toda lágrima, en donde ya no hay muerte, donde ya no habrá más llanto, tristeza ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Una esperanza que tiene su origen y su fin en el cielo. Una esperanza que me permite entender la realidad de la vida después de la muerte. Hay muchas personas que creen que vamos a morir y todo se acabó. Pero no. Nosotros a través de su Espíritu Santo podemos entender que la vida después de la muerte es tan real como el minuto y segundo a segundo que vivimos en esta vida. Y todo eso es posible a través del Espíritu Santo y estas tres virtudes. Y es una esperanza que me habla de un fin glorioso y eterno, que nos libra de la ira venidera. Ya no tenemos miedo, amados hermanos. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte y ponen muchos pretextos o tal vez muchas excusas. No se quieren ir porque no quieren dejar a sus hijos. No se quieren ir porque no quieren dejar a su esposa, a su esposo. Y qué bueno si lo hacen sinceramente por sus hijos y por sus esposos o esposas. Pero si lo hacen porque tienen incertidumbre de qué será el día de mañana, es porque no tienen esa fe, ese amor y esa esperanza fundada en Jesucristo. Porque aquel que tiene la fe, el amor y la esperanza, que tiene su origen en Dios, ellos pueden decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le preocupe qué pasará con sus hijos. Dios tiene cuidado de todo. Si Dios le da de comer a las aves, ¿cuánto más no le dará a sus hijos? No se preocupe por qué pasará con su esposo, Dios lo guardará. No se preocupe por qué pasará con su esposa, Dios la guardará. Preocupémonos y ocupémonos por vivir una vida que le agrada a Dios, para que esta fe, este amor y esta esperanza impacte en primer lugar en nuestras propias vidas. En segundo lugar, a los que nos rodean, que es nuestra familia. Y van a ver que estas tres virtudes se seguirán extendiendo. Porque aquí hoy tenemos ese ejemplo. Amada Iglesia del Señor, la palabra del Señor nos habla sobre una iglesia que creyó al mensaje del Evangelio. Una iglesia que fue llena del Espíritu Santo, por lo cual su testimonio lleno de fe
amor y esperanza impactó en Macedonia, impactó en Acaya y sigue impactando al mundo entero. Amados hermanos, nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza tienen que tener su fundamento en Dios. Y usted y yo no tenemos de qué preocuparnos. Nuestra fe, amor y esperanza hablarán por sí misma a todos los que nos rodean y a muchísimas más personas. Solamente usted y yo creamos y mantengámonos firme en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le invito, amada iglesia, que se ponga en pie y vamos a orar un momento, pidiéndole al Señor que estas virtudes que han sido reflejadas en toda su iglesia también estén en nosotros. También podamos reflejarlas en nuestro día a día. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ciertamente, Dios de la gloria, estas virtudes, Señor, tienen su origen en ti, Señor. Tú eres quien a través de tu Espíritu Santo nos permites tener una fe inquebrantable, un amor inigualable y una esperanza eterna y gloriosa fundada en ti a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre de la gloria, a que podamos, Padre eterno, ser partícipes de estas virtudes, Señor, y también estas virtudes puedan hablar por sí mismas a los que nos rodean, Dios de la gloria. Ayúdanos a poder ser luz en donde hay tinieblas, Señor, y más en estos momentos en que la esperanza se está yendo del mundo entero, Señor. Nosotros tenemos que mostrar esa esperanza gloriosa y eterna que tenemos en ti, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades nos podrán separar de tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos a todos y cada uno de tus hijos, Señor, a poder manifestar estas tres virtudes. Gracias, Padre eterno. Amén.